Las siguientes empresas celebran el 60 aniversario de Santa Teresita: La Eve, Cosmo Hogar, La Providencia, Bruta Pizza, Estudio Fernández y Asociados, santateresita.com.ar, Hostería Santa Teresita, Las Delicias de la Costa, Café El Atlántico, Casa Milano, Atlántica Videocable, Restaurante La Vieja Esquina, Ramón Rojas Construcciones, La Brusqueta, Alfajores Santa Teresita, Bingo Show Santa Teresita, Los Fundadores, Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Santa Teresita, Hoteles San Remo, Puerto Marisco, San Cristóbal Seguros, Gustavo Galeano, productor asesor. Cada pueblo los tiene. Son personas a las que les adelanta el reloj. Ven su obra terminada donde los demás no percibimos nada. Son los imprescindibles. Son los pioneros. Yo conocí a Santa Teresita porque vine a ver un lote que había comprado. Era una desolación. Nosotros veníamos de trabajar en Buenos Aires, de estar por Belgrano, trabajaba. Y cuando vine acá me encontré con una desolación el 6 de junio. Era una cosa, dije, ay, ¿dónde me trajeron? Todavía tenía pantalón corto. Cuando llegué por primera vez a Santa Teresita con mi familia, que era un niño grande. Fue en el año 60 me radiqué acá, definitivamente. En el año 62 vine yo para acá. Y un pueblo de costa, un pueblo costero chico que iba, en ese momento avanzaba mucho, ¿no? Yo vine exactamente el 22 de diciembre del año 1954. Bueno, yo vine junto con mis padres y hermanos a los 16 años. Quedarse en ese tiempo era loco. Vine en el año 55 con mi papá, me quedé en la temporada de verano, que no había nada en la playa. Cuando yo vine acá era esto, no había nada. Sí, había 2 casitas, 3, 4, 5 casitas. Y bueno, tengo esa imagen de ese pueblo tranquilo que por ahí vos tenías que caminar 4 cuadras y te parecía que caminabas 15 porque no había tantas construcciones. Cuando yo vine acá, la primera impresión que debe ser con pibe, todo para jugar, la playa entera, en fin, era algo bárbaro. Era todo médanos y aromos, que después lo desmontaron. Nada había, eran todas calles sin asfalto, toda arena, unas casitas por acá, otra por allá. No había nada. Era como venir al campo. Y la vida era bastante dura, bastante difícil. Éramos muy pocos. Cuando llegué yo, realmente seríamos unas 550, 600 personas. Era todo lindo porque yo soy del campo, me gusta el campo, y esto era más campo que ciudad, realmente, con el mar. Ver el mar, ver todo esto sin nada, porque no había nada cuando vinimos, no había nada. Acá era un campo, no había nada, nada. Un montón de médanos. Nada más, un desierto. Nos conocíamos todos y por muchos años ocurrió eso. Yo no puedo decir que soy de otro lugar, ni tan siquiera me siento sanrafaelina, no, yo soy santateresitense. Lo pasé bien porque era chica y andaba todo el día de acá para allá, me sentía muy libre de estar acá en la playa. Bueno, después nos fuimos acostumbrando y nos gustó. Me enamoré de estas playas. Y venir acá a Santa Teresita era toda una aventura. A mí me encantó desde el primer momento. Estos son solo unos pocos de los tantos pioneros que levantaron Santa Teresita, cada uno desde su labor. Pero la historia de la ciudad empezó un poco antes de sus llegadas. Les propongo que conozcamos a su fundador, don Lázaro Freidenberg. Como lo conozco, porque él vivía
Él es de Entre Ríos, de un pueblo muy chico, Las Moscas. El papá, cuando terminó cuarto grado, que iba a caballo, kilómetro y kilómetro, quería continuar estudiando. Y lo mandó a Concordia, donde yo estaba. Y ahí lo conocí. Al principio me pareció muy serio. No simpático. Después se fue a hacer la conscripción a Diamante. Y cuando volvió, bueno, ahí empezó el noviazgo. La carrera de contador la hizo en Concordia. Y después se fue a estudiar a Santa Fe. Ingresó a abogacía. Y después le pareció que era más importante la Universidad de La Plata y se trasladó a La Plata. Y ahí hizo la carrera de abogacía. Una vez recibido su segundo diploma, junto a su esposa y a la primera de sus 4 hijas, se trasladan a Buenos Aires. Nos instalamos en Tucumán, a media cuadra de tribunales, porque mi esposo quería a lo grande. Se instaló en Tucumán 1441, media cuadra de tribunales. No figurar como un abogacito que va a empezar. Se hizo el gran abogado, se dedicó a comercial. Ahí empezó a ir bien. Sí. A Freidenberg lo conozco y a la familia desde que era muy chica. Era un trabajador nato. Freidenberg era un tipo que lograba cosas. Don Lázaro fue un visionario. Fue un visionario y bueno, un soñador. Freidenberg era un tipo que se metía en todas. No dejaba a uno libre. Era emprendedor. Era muy emprendedor. Muy decidido, muy rápido decía las cosas. Lo recuerdo mucho a caballo, mucho a caballo. Este caballo era el doctor Freidenberg, sí, fui yo en él. Él quería ser una ciudad, no quería ser un loteo. Él organizó la venta de lotes en una nueva ciudad balnearia que se iba a construir. Y para entusiasmarlos a los futuros compradores, les decía que no les cobraba determinadas cuotas o el anticipo si venían y construían. O sea, el tema era comprar para construir, porque él lo que quería era levantar la ciudad balnearia. Quiero hacer un punto geográfico en el mapa. Yo lo recuerdo mucho porque fue un gran tipo. En uno de sus primeros casos como abogado, el doctor Freidenberg llega contratado a San Clemente del Tuyú. Él salía a caballo, le gustaba mucho andar a caballo. Vio un peón que estaba sentado a la vera del camino tomando mate. Y mi esposo se acercó y le preguntó, qué lindo que es por acá. Cuénteme cómo es acá, qué es lo que hay más allá. Y le dijo, si tú ibas por la playa, unos 20 kilómetros, pero no, le dijo en leguas. Está la zona de Santa Teresa, le dijo, que me ensillaron un caballo y se fueron los dos a conocer. Y mi esposo quedó prendado. Y ahí empezó todo. Freidenberg se asocia a Juan José Cacase, quien aporta el capital para la descabellada idea. Compran, parcelan el terreno y comienzan a vender los lotes. Al mismo tiempo, construyen lo que ellos mismos llamaron la gran ciudad balnearia Santa Teresita. Esta es la foto de papá, joven, tendría 40, 45 años ahí. Compró jeep, compró camioneta, compró todo. Los pioneros tienen esa visión. La verdad que él hizo este campo de golf. En su momento fue presidente, creo, de la Ruta 11. Él trajo la primera empresa telefónica acá al Partido de la Costa, que fue acá en Santa Teresita, luego fue para Mar de Ajó. El aeródromo lo hizo el doctor Freidenberg. Ha hecho las cosas más importantes que hay acá en la localidad, las ha hecho el doctor Freidenberg. A él se le ponía que había que hacer el camino y movía cielo y tierra y lograba que se hicieran las cosas, ¿no? El tema de la interbalnearia, la obra de la interbalnearia la logra él. El aeródromo lo logra él. Era un tipo que decía, vamos a comer. Venía a comer, no te vas, vamos a comer. Y yo que digo, paga él. Se levanta y paga vos. Si bien él después le escapaba un poco al compromiso final, siempre nos invitaba a participar en alguna cena, algún almuerzo. Y una vez fuimos a La Plata y fuimos unos cuantos de acá, ¿no? Fuimos a una barra y fuimos a comer.
Y empezó uno a ir al baño, todo, y lo dejamos yo, que pagara todo eso. ¿Y qué hizo? Sí, y tuvo que pagar. Doctor, a ver, cuando saque el cocodrilo de ahí adentro. Cuando mi abuelo enviuda, don Lázaro y su familia se quedan con mi mamá durante casi más de un mes. O sea que eran personas de buen corazón y de buenos sentimientos, ¿no? Un verdadero fundador de pueblo, ¿no? Comenzó entonces la magna tarea. Surgieron las residencias, chalets, hoteles. Estas son, por cada lote le hacíamos, cuando se vende un lote, hacemos las planillas correspondientes con todos los datos y los pagos. ¿A cuántas cuotas eran? Se inició con 120 cuotas. A 10 años. A 10 años. Y acá está la número 1. A ver. Acá está. ¿De quién era? Vamos a ir, voy a ir sacando. ¿Ese es el primer comprador? El primero. ¿Quién fue? A ver. Vamos a ver porque como está en los archivos, no. Tomás Imparato. Tomás Imparato. Ingeniero Tomás Imparato, que después se anuló y bueno, se le volvió a vender a otro. Esta es la planilla número 1, la manzana número 3, y compró varios lotes, porque de 1 al 9 y el 22, una fracción de... A ver, el segundo comprador, ¿quién fue? Después se anuló esta y se desglosaron. Después el señor Adriano Stefani. Y se le transfirió al señor Remo Clementi, que están viviendo en Santa Teresita. Ellos. El 3 de marzo del 46, don Lázaro Freidenberg quería de alguna manera dejar sentado que, bueno, acá se iba a levantar una ciudad balnearia. Se hizo un asado, vino el señor del mayordomo de la estancia del Tuyú, trajo unos caballos para jinetear, y Elizabeth siempre le gustaba tomar un poquito, en bota, y se había pasado. Y le dice al mayordomo, se llamaba Whisky el apellido, dicen, sí, si ese tordillo que lo había jineteado, y lo jineteó. Y lo anduvo, no lo volteó el caballo. Elizabeth medio en pedo. Freidenberg necesitaba un agrimensor, no solo para lotear, sino para abrir calles, forestar, urbanizar y manejar el personal. Conoce a Dardo Elicabe, un empleado de vialidad, a quien le ofrece trabajo. Elizabeth, un hombre extraordinario, un hombre extraordinario. Ah, bueno. El Vasco Elizabeth, otro gran tipo, otro personaje. Él fue un enamorado de todo esto, que después fue trayendo de a poquito, fue trayendo a sus padres, a su familia. En el año 48 recién él habita la casa que se hace en Santa Teresita. Elizabeth era un encarador, vamos a hacer eso, y también otro que le daba para adelante, ¿no? Él estudiaba ingeniería. Era un hombre muy versátil, él se movía para todos lugares. No terminó la carrera de ingeniería porque le quedó una materia de esas eternas materias colgadas, nunca la rindió. Yo me dedicaba a urbanización porque en realidad mi trabajo es vialidad. Yo me dedicaba a trabajo vial. Pero después sí empecé a marcar lotes acá porque no había nadie que se ocupara de esa cuestión y estuve mucho tiempo marcando los lotes. Tanto hacía el trabajo de mecánica, de hacer un auxilio, de ir a buscar los micros que se encajaban en la playa o acompañar, o hacer los remolques. Muy buen compañero. Había que aguantarlo, nada, había que aguantarlo. Era un bohemio. Su única aspiración era tener su familia reunida, todos en su casa, y más de una vez
que lo contrataban para un trabajo así particular, le caía bien el cliente y hasta no le terminaba cobrando y comiéndose un asado y hasta las 12 de la noche. A lo mejor se pasaba haciendo un plano 2, 3 noches sin dormir. Tuvo la oportunidad de hacer fortuna, pero no fue nunca su intención. Porque mi abuelo hacía de todo, corría en jeep, cuando en una carrera corre con mi abuela Cacha y la pierde. Mi abuela se cae del jeep, pero mi abuelo sigue la carrera y gana la carrera. Y mi abuela estuvo como 3 meses sin poder mover la pierna, pero el vasco siguió hasta que no llegó. Después sí se fue a ver cómo estaba mi abuela, pero él era de terror. Ya están en la última vuelta. El puntero entró en la recta. Terminó la carrera. El ingeniero Dardo Elizabe, ganador de la prueba, recibe las felicitaciones de sus admiradores. Santa Teresita puede agradecerle a Elizabe que la manejó todos los años que la manejó. Perdió 2 chicos en el mar y vinimos acá y estaba arriba del tractor abriendo, ¿cómo se llama?, desmontando el aeródromo, trabajando él arriba del tractor. Esta es una brochadora de papel que estaba en el campamento de la 32 y la 8. Y bueno, cuando fallece mi abuelo, él tenía una oficina que era una mezcla de oficina, taller, donde tenía su tablero de dibujo, donde tenía herramientas, donde tenía diarios apilados. Yo lo tengo guardado como si fuera, no sé, como un cofre lleno de alhajas, de mucho valor. Freidenberg fue un adelantado en materia de marketing. Y como todo publicista que se precie, mentía, pero solo un poquito. Por ejemplo, cuando aseguraba que los caminos de acceso a Santa Teresita eran casi la perfección. ¿Qué camino? ¿De qué camino me habla? Cuando llovía un poco, se quedaban en el cruce de camino. La poca gente que mi esposo conseguía, hablando de un paraíso, se quedaban estacionados ahí. Había que llegar, había que sacar primero los micros que estaban encajados, había que sacar camiones encajados, turistas que llegaban y decían que no iban a volver más. Y si no venían los chacareros y arrastraban. Encontrabas a veces vehículos colectivos, pequeños colectivos o camiones tradicionales que quedaban atascados en el medio del camino, había que ayudarlos a salir. Los 150 kilómetros que nos separan de aquí a Dolores eran todo de tierra y de arena, así que si no te quedaba con el barro, te quedabas en la arena. Nos tuvimos que quedar a dormir toda la noche en Dolores porque no se podía pasar. Veníamos, era una mañana, y bueno, en eso todo se va para el costado, la gente se bajaba todo y lo ponía, entonces caminábamos otro poco, y cuando quisimos acordar, se fue para la otra. Ay, qué cosa, vos no te das una idea de lo que era eso, no te das una idea de lo que era eso. Pero la gente venía, igual era lindo, a pesar de que había tantas peripecias, igual era lindo. Vos salías y no sabías a qué hora llegabas, ni cuándo llegabas. Toda una odisea. El espigón que se interna en el océano es el símbolo del espíritu audaz que informa la lucha siempre renovada con que se inició la creación del balneario de Santa Teresita y se afianza su constante progreso. El ingeniero Reyes hace los planos, pero se necesitaba la parte, digamos, la parte laboral, donde quién iba a dirigir la obra, el sobrestante y demás, y eso recayó en un ingeniero, el ingeniero Oreste Cantalupi. Fue una obra titánica de traer de a poquito, pesaba muchísimo porque son de este tamaño los pilotes. Lo dejaban en la orilla y esperaban que vengan los ingenieros. Cuando venían, el mar se había tragado. La madera era curupay paraguayo. Y no les cuento cómo hacían para arrastrar esos pilotes tan grandes. ¿Cómo hacían? Y entre varios peones. O si no, ataban caballos y los corrían. Se agujereaba a mano, es decir, se ponían los renos y se le daba. Y ojo, estoy hablando de pilotes de 25 centímetros, es decir, de 10 pulgadas, de 10 por 10, que fueron haciendo, se hizo la obra, ¿no? Fueron haciendo crecer los músculos de los obreros. Una de las veces
que fuimos a pescar se había hundido la punta del muelle. Trajo buzos de Mar del Plata. Y como no tenían equipo de oxígeno, le dábamos desde arriba oxígeno con manija a todo el pueblo. Una fiesta, íbamos a mirar cómo hacían. Era sumamente importante un muelle de pesca, porque además la pesca también fue una cosa de marketing. La pesca durante mucho tiempo fue un atractivo turístico, inclusive más que hoy. Acá hubo un club de pesca muy importante que estaba aquí a una cuadra nada más de donde estamos ahora, que tenía concursos, digamos, para la época muy buenos, de importantes premios, que atraía cientos y cientos de pescadores. El 22 del corriente mes, el público de Buenos Aires podrá apreciar en la rotonda de Galerías Pacífico. La cámara registra el final de una de las habituales competiciones deportivas. Este es el muelle, que era todo de pilotes de madera, que daba casi todo el aire porque la playa era enorme. Estos son lugares en la hostería de Santa Teresita. El monumental Hotel Bristol, orgullo de la costa atlántica, y los demás establecimientos de Santa Teresita se colman de veraneantes en la temporada. Venía la gente aquí, veía, el que compraba, le regalaban un fin de semana, la empresa, porque la hostería era de la empresa Ciudad Balnearia Santa Teresita regalaba un fin de semana en la hostería. Ahora usted compró una hostería con alguien, en este caso... Sí, sí que no lo conocíamos. No los conocíamos ninguno, ni al padre de él ni al otro. La locura. Cuando mi padre tuvo que decidir la compra de la hostería en la sociedad, tuvo que intervenir en la sociedad, nos convocó a mi hermano y a mí, que entonces teníamos 20 años y 18, para preguntarnos a ver que tenía que hipotecar la casa que habíamos nacido nosotros. Nace así un nuevo balneario frente a la inmensidad del Atlántico que contempla asombrado esa actividad inusitada. La hostería entonces tenía 16 habitaciones. La casa nuestra, la hostería, era una casa grande que venía todo el mundo ahí. Siempre estuvo abierto, nunca se cerró. Nunca se cerró. Y yo compré por las cosas que tenía la hostería. Tenía muchas cosas. Valía más todo lo que había adentro que los vendía él que lo que valía la parte de afuera. Y yo compré por eso, para vender. ¿Y se quedó cuántos años? Y hasta ahora. 60 años. Entre tanto prosigue animada la vida social. Y este pibe tan apurado, va en busca de un amigo que le ayude a sacar almejas. Hoy hay muchísimas, y sobre todo junto al espigón de pesca. Un domingo estaban ahí, tomaban el vermú, viste, todos. Y entonces vamos a fundar un club, dijeron. Entonces este muchacho Lisotti, lo sabía tener a UPA, Roberto. Y por ahí me acuerdo que lo tenía a UPA y lo levantaba así. Dice, bueno, es el socio número uno, decía, el socio número uno. Y le pusieron. El Club Social Deportivo Santa Teresita. ¿Vos qué número de socio sos? El número uno. Está armado en este momento de esta forma porque hacen obras de teatro, viste, para infantil y bueno, distintas otras actividades, viste, en este momento. Ese escenario tiene una historia, ¿no? Y sí. Acá es donde armamos para que la gente mayor, viste, juegue al dominó, a las cartas. En este momento tenemos todo sin actividad, viste, como verás. Después tenemos la cancha de bocha, en otro sector. En otro lugar tenemos todo lo que es el predio donde está la parte de fútbol. Bueno, por acá tenemos a los jugadores, tenemos el usuario local, el visitante, el usuario de árbitros. Acá está nuestro botánico, utilería. Y acá estamos en una de las canchas más viejas de Santa Teresita. El dinero que la compañía le pagó a Elicabe durante décadas fue un acuerdo de caballeros entre él y Freidenberg. Nunca hubo un papel firmado. Nunca hubo un contrato.
cierto. Un acuerdo de palabras. Hoy sí. Yo lo creo. La palabra hoy no es como antes, que la palabra era todo. Yo era un pibe, en esa época tenía 30 años. No, 33 tenía. Juntamente con Cacasa y con Reyico formaron un grupo con los que pudo llevar a cabo y ejecutar y lograr esto. El dueño de la tierra no mandaba nada, mandaba él. Él tenía acá, hay el campamento que tenía 30 hombres acá. Estaban las máquinas, camiones, había 5 camiones, todo. Él es el que mandaba, ahí no mandaba nadie. Me dejaron un hombre muy recto, entonces le decía, amigo, no me vengas con nada. Si quiere nada, no quiero. Acá hay que trabajar, poner el lomo. Si usted no viene a poner el lomo, no venga. Era un carácter fuerte. El llave trabajaba, pero imponía su voluntad. Chinchudo o a mano poder. Pero a veces las órdenes que daba uno no eran las órdenes que podía dar el otro cuando él faltaba. Era caprichoso, sí. Los dos, yo creo que eran los dos muy transgresores. Lázaro era un soñador, un visionario y siempre con la mira del negocio. Y mi abuelo era un transgresor bohemio, incorregible, indisciplinado. Como mi esposo quería trabajar toda semana acá, se iba sábado, domingo y le decía, sábado y domingo usted viene acá cuando yo quiero descansar. El Isabel era algo muy particular, era un enfrentado permanentemente con los reyes. Discutían pero no peleaban. Si existe la otra vida, están los dos allá. Creo que se están discutiendo en este momento, que sí, que no era así. Dos terribles. Zuli Moreno, quien tiene predilección por estas playas de la Atlántida Argentina. Y famosos vinieron muchos. Sí, vinieron artistas, vinieron de todo. Y entre los famosos tuvimos el chalet de Zuli Moreno, Luis Elías Sofit. Sojit en ese momento era Gardel, era muy conocido. Sojí, bueno, Sojí vivía. En la época que yo vine venían muchos artistas. Y venía Zuli Moreno, tenía su casa. Zuli Moreno, sí. Donde ha levantado su residencia veraniega, cómoda y hermosa, como que ella misma supervisó su construcción. Los Galvez, los hermanos Galvez. Despojados de su aureola de ídolos del deporte, Juancito Galvez y Daimo Bojanic se divierten en la playa jugando a la pelota como cualquier pibe de barrio. Después venía Oscar Galvez, que también tenía su casa. Salían de congreso y llegaban a Santa Teresita. Durante la carrera de regularidad Buenos Aires-Santa Teresita, disputada en febrero, cuyo reglamento prohibía correr a más de 80 kilómetros por hora, se cubrieron los 330 kilómetros de distancia en 4 horas y 49 minutos. Aquí vemos algunos de los corredores atravesando cómodamente la ciudad de Dolores durante los 20 minutos de neutralización. Y una vez le ganó mi esposo a uno de los ¿cómo se llama? ¿Cómo me nombraste recién? Galvez. Pero no porque sabía correr mejor que él, porque conocía los secretos de los pantanos y de todas cosas. Aquí llega el puntero. Juancito Galvez, director de la prueba, baja el banderín. Y siguen llegando los competidores. Después del almuerzo de camaradería en uno de los hoteles del balneario, son entregados los premios a los ganadores. Ciudad Balnearia Santa Teresita, doctor Lázaro Freidemer, gerente general. La tarjeta de su papá. Sí. ¿Y estos carnets qué eran? Y estos carnets, esto era para los vendedores de Santa Teresita, que era Jahuel del Medio, Playas de Ajó, y estos eran los socios de la Asociación de Fomento.
había mucha gente trabajando. Entraban los paleros y bajaban los médanos. Después de que bajaron todos los médanos, se sembró todo y se alambraron las manzanas. A las órdenes de los ingenieros, las cuadrillas van cubriendo la arena con tierra arcillosa. Una poderosa excavadora surte los camiones que, en interminable caravana, contribuyen con su aporte al propósito común. ¿Cuál era su tarea? Ir a emparejar médano, voltear médano. En el día le emparejamos la calle, la dejamos lista para que le echaran tierra. A la noche le venía el médano encima. ¿Sí? El médano, invencible hasta hace poco, sucumbe al avance de los tractores. Nosotros lo vimos crecer día a día. Siempre se inauguraba cosas. Esto era el futuro. Desde que yo vine acá empezó a crecer esto. Yo te puedo nombrar, por ejemplo, a Samuel Pieroni, que fue la primera persona que trae mi abuelo porque era compañero de él de vialidad. Un domingo nos fue a buscar la valle. Me dice, Samuel, dice, tenemos un trabajo, dice, tenemos que marcar un pueblo en Santa Teresita, dice. Se va a llamar Santa Teresita. Puede ser por 6 meses o para toda la vida de nosotros. Y pasaron 60 años y hoy Samuel vive en Santa Teresita con su mujer, sus hijos. 8 o 9 camiones había. Y después había 3 tractores grandes, topadoras, uno con una pala mecánica de 6 metros, los otros eran con topadoras. Un tractor chico y una pala de 3 metros. Esta es la camioneta que estabilizaba, este camión llegó con un tractor que apenas se ve acá, y esta camioneta hasta hace poco estuvo, trajo 2 acoplados. ¿Qué es esto? Este es un Jeepón, el primero que vino acá a Santa Teresita. El primer vehículo que lleva a Santa Teresita. Este es el camión que yo lo manejé 30 años. Fue coche fúnebre, ambulancia, para llevar enfermos para todo, este camión. Y lo cuidaba como un tesoro. Lo que trabajamos en aquel tiempo éramos 35 personas. Esa gente trabajaba, ¿y de noche dónde dormía? Y se dormía en carpa, hasta que se hicieron las comodidades. Hubo gente que realmente puso mucho interés para que esto crezca. Por supuesto, Freindenberg. Sí, si hubiese tenido más dinero hubiese crecido mejor. Sí, muchas cosas se tuvieron que dejar de hacer por falta de bienes. Ahí yo le decía a mi esposo, ¿por qué no buscar un americano con plata que ponga y hacemos todo lo que vos soñás? La vida del balneario tiene su centro coordinador en este edificio de la administración, al cual todos acuden por una u otra causa. Esta señorita ha venido a reservar las comodidades para su regreso. Aquella pareja se interesa por la construcción de su soñada casita. La querrían como esta. Nosotros lo vimos crecer día a día. Lo que mi esposo soñó se hizo. No todo lo que soñó, porque le faltó el metal. Fundar pueblos es difícil y llevarlos adelante es más difícil todavía. Después del triunfo del sol en la larga jornada, la vida de la joven ciudad se anima con el juego de sus luces. Y venía la gente y pedía luz. ¿Sabe lo que hacíamos? De esos tarros de conserva, le poníamos una bolsa de apillera, que antes había muchísimas, y le poníamos grasa y esa es la luz, hay que ver la luz que da. Fui la primera empleada de obra sanitaria que funcionaba acá que en ese momento no era obra sanitaria, tenía otro nombre, cooperativa de electricidad y no sé qué otra cosa. Y la vida era de trabajo, de tener que contar con la luz eléctrica cuando era posible. Mi esposo compró un aparato en Inglaterra, a ver, no me sale la palabra, uno que producía luz, como un generador. Un generador, ahí está. Y bueno, fue una gran fiesta, un desfile por la calle principal que trajo, desfilando con el aparato ese. Daban las señales
diciendo que dentro de tanto se corta. Yo venía de Avenida de Mayo y Chacabuco. Así que venía de hacer una vida acá y acá a las 10 de la noche pagar la luz. Tipo 11 de la noche se cortaba la luz. Usted estaba leyendo un lindo libro y después de repente, ¡paf! Las palabras que yo decía a Peralta, que era el que cuidaba, a las 10 de la noche apagaba. Buenas noches, Peralta, creo que decíamos así, ¿entendés? Porque Peralta anunciaba y al ratito cortaban. En la nueva ciudad, un moderno alumbrado fluorescente quiebra las sombras de la noche. Hacían los bailes en la usina, en la 39, que a la 1 de la mañana cortaban la luz. Música, alegría, hoy es carnaval. A 10 de la noche apagaban. A la 1 de la mañana cortaban la luz. A las 11 de la noche. A las 10 de la noche apagar la luz. Tipo 11 de la noche se cortaba la luz. A las 10 de la noche se apagaba la luz. Se cortaba temprano, creo que 8 de la noche. Daban luz hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche la cortaban para toda la luz. Luces por doquier. Los adelantos fueron en forma acelerada y las construcciones acompañaron ese ritmo. En todo pueblo hay una iglesia y para ello Freudenberg donó unos lotes para que allí se construyera una. El correo recibe cientos de cartas y los medios de comunicación empiezan a dar sus primeros pasos. Esto era un diario, Santa Teresita, es el primer periódico que hubo en Santa Teresita. Todo se hacía acá, vos pensás que la ciudad salía medio de acá. Lo hacía nuestro director de prensa, Barbieri, y salía mensualmente, si no me equivoco, sí. Acá teníamos una propaladora en el año 1966, fue la primera. Que son los parlantes que se colocan en la calle y desde un localcito se transmitía. La gente vivía muy atenta a la propaladora, porque pasábamos las noticias, si se perdía un chico en la playa, si había un accidente, pasábamos las propagandas del famoso. Los alfajores Hipocampo, que están en la calle 2 y 34, fueron los primeros. El jingle decía, alfajores Hipocampo, yo compré, alfajores Hipocampo, regale. Nos empezamos a reunir y un día salió la idea de hacer teatro. Talía era la esfinge del teatro. Empezamos a hacer teatro vocacional. Dábamos obras en Mar de Ajó, en San Clemente. Talía fue el sueño de toda la juventud de Santa Teresita. Hicimos un salón acá en la 34, entre 3 y 4, con camarines, con lugar para el que nos pasaba letra, y ahí quedó, todavía está, lo usan todavía para fiestas. Poco antes, abría sus puertas un cine muy particular. El primer cine lo llamábamos el ópera, porque como tenía techo de cielo, lo llamábamos el ópera porque el ópera tenía el dibujo del cielo. No tenía techo. Así que si el tiempo estaba malo, no había cine. No había piso tampoco, entonces hacía frío. Y aguantaba, el que tenía frío se iba. Cada uno llevaba su silla, su banquito. Y entonces no veía, movía la silla para acá para ver mejor. El otro movía la silla para acá. ¿Te imaginas la emoción que para nosotros tener un cine a 20 metros? Un viento muy fuerte del suroeste volteó las 4 paredes. Una tormenta le tiró la pared abajo también, pero bueno, eso después lo hicieron de vuelta. A levantar todo otra vez de vuelta. Hice de acomodador, hice de caramelero, vendía también entradas, supe vender en invierno. Cuando vos le contás a la gente que para ver televisión todos los días tuviste que remitirte casi al año 79, ¿cierto? Después del Mundial, vos decís, se te ríe, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo puede ser? Y así como un día hubo un primer nacimiento, el de Nilda del Riego, también hubo una primera boda. Llovía torrencialmente cuando nos casamos por civil y después a la noche me casé en la iglesia de la calle 41. Fue muy lindo, muy emotivo el casamiento porque fue el primero. Todavía no estaba casi sin terminar la iglesia. Con el mismo esfuerzo que a principios de la década del 50 se levantó la sala de primeros auxilios, hoy un hospital. O poco más tarde, se consiguió una escuela primaria. La escuela era importante acá. Que haya una escuela
para la instrucción de los primeros pobladores fue obra de Freidenberg. La escuelita era una escuela que éramos 20 alumnos, 25. Mi segunda mamá fue la primera maestra, que ella era maestra en la estancia del Tuyú, la pasan acá a Santa Teresita. Pero aparentemente, bueno, mi abuelo le había echado el ojo. Cacha era muy bonita, es muy bonita. Era soltera Cacha y él era viudo y se entraron a acomodar. Pero en contra de sus padres se escapó con mi abuelo. Se escaparon, sí, se escaparon, iba yo con ellos. Todavía no se habían casado, y agarró, se la robó. Se la robó y se fueron, creo, a Mar del Plata. Pasando la 58, subió con el Jeep, arriba un médano, y les cortó la línea para que la madre de la Cacha no volara a Mar de Jola y llamara a la policía. La mamá de mi abuela estaba tan enojada. Ella no quería para la hija de ella un viudo. Que cuando se entera que había sido, que se había escapado con mi abuelo, comenta de que hubiera sido preferible que se lo hubiera tragado el mar. Porque no era un viudo, era un viudo con 4 hijos. Y después vino y se casó de lata con ella. En 1970 se concretó el deseo de muchas familias que veían partir a sus hijos para poder estudiar. Se creó la Escuela Técnica. Ese lugar se hizo propicio, se hizo carne en base a un pedido hecho por padres de alumnos de primaria en crear una escuela de nivel secundario para evitar que los chicos viajaran a otras localidades, y de ahí nace la idea fuerte de la escuela técnica, ¿no? Poco después llegaría el aeródromo. Surge la necesidad de comenzar a construir el aeródromo. El doctor Freidenberg logra una subvención de 5 millones de pesos. Se utilizan para construir la torre de control. Cuando se iba a inaugurar el aeródromo, el avión nunca llega. Aterriza en San Clemente, en un campo, se confunde el avión y baja en un campo que piensa que es la pista. El primer avión comercial fue el de Aerolíneas Argentinas. Causó miedo porque la pista no estaba en buenas condiciones como para aterrizar con aviones de esa envergadura, de ese peso. Perspectiva que hizo Solsona, que fue el que hizo el plano del Golf. Era un rancho moderno, digamos. ¿Qué pasó con eso? Se incendió, dicen que se incendió. Otro hallazgo, el Golf Club Santa Teresita. 9 hoyos en una alfombra verde considerada como una de las mejores del país. Acá hay 58 hectáreas de campo. Esto era médano puro. Cuando yo comencé a jugar al golf no había pasto, era todo arena. Vos ves que están pegando una pelota y se levanta arena. Y lo fueron haciendo, prácticamente se fue haciendo a pulmón. Ahí no crecía nada. Era los pastos que se traían y se compraban. Era toda una laguna y él le hizo una forma de sondeo que mandó todo el agua a la ruta. El pasto creció bien porque estaba ahí con el agua y se hizo una cancha de golf espectacular. Grandes maestros internacionales se dan cita en los hermosos greens de Santa Teresita. El golf, te diría que se chupó las entradas de la empresa durante 15 años fácil. No había dinero que alcance para el golf. Era casi un capricho. Era un capricho. Él era muy íntimo amigo de Roberto Vicenzo. Él consiguió en aquellos años un torneo, un gran premio que se llamaba Banco de Crédito Rural Argentino. Casi 10 años se jugó ese torneo. Junto a las playas crece el bosque. Santa Teresita sobre el monte. Hay partes, sí, que me gusta me gustaría que no las tocaran nunca, como mi padre, la parte del monte. Un lugar que para mí es único. Mi padre siempre decía que eso era lo más lindo que tenía Santa Teresita, el monte, el Jahuel,
donde se construyó la cancha de golf. Esto no se logra de un día para el otro, esto tiene un valor incalculable y no hay muchos lugares en la costa que tenga esta vegetación. Un milagro para vivirlo, una sorpresa de verde intenso, árboles plantados con amor, para que el aroma de pinos, eucaliptus, tamarindos y acacias envuelva a los jinetes. Dentro de este monte está la casa donde vivía Federico Leloir. Uno de los lugares de encuentro para todo espectáculo musical o deportivo es la Carabela Santa María, uno de los hitos turísticos del balneario. Mi hermano fue el que hizo el barco. El barco lo hizo mi hermano, Pino Di Lorenzo. Y él tenía una ilusión de hacer no un solo barco, sino 3 barcos. Él quería hacer la Santa María, que es esta, la Niña y la Pinta. Haciendo este barco se enfermó. Amanecer es testigo del progreso de Santa Teresita. Nuevas construcciones, nuevos estilos y el ritmo febril de la edificación van cambiando su fisonomía. En ese tiempo, cuando venía un avión para fotografiar la zona, fotografía de Santa Teresita, era todo teja. Siempre para mí tuve la ilusión de que esto iba a ser importante. Acá se vendió hasta Bariloche, vendieron terrenos. El primer sueldo que cobré, mi padre me trajo un recibo y me dice, mirá, te compré un lote, seguilo pagando. Él nos hacía invertir acá, mi hermano hizo lo mismo cuando entró a trabajar en la dirección impositiva. Los primer sueldo fue, tomá, te compré un lote, seguilo pagando. Y Santa Teresita creció muchísimo, mucho, hasta los años 70 y pico. Después se estancó y ahora arrancó de nuevo. Me gustaba que esto adelantara. Yo sentía una mezcla, digo, por un lado el adelanto y por el otro lado esa pérdida de la identidad. Sí, me gusta cómo creció. Me gusta cómo creció, sí. Creo que no se preservó. El atractivo turístico de Santa Teresita era la playa de 200 metros, las calles llenas de verde y la pesca en la pretemporada. Últimamente no está tan como quisiera yo. Esto tendría que haber tenido más empuje. Lo veo así, me parece imposible, ¿no? A veces me da rabia. Pasaron 60 años. Muchas cosas siguen iguales. Otras cambiaron. Te puedo nombrar Lázaro Freidenberg, como a todos los pioneros que trabajaron con Lázaro, que sí son reconocidos con el Jardincito de los Pioneros, son reconocidos, pero yo no sé si es la época que se vive o qué, por tanta ambición económica o qué, es que es como que no hay una toma de conciencia. Y se va olvidando porque falta un poquito de fomento. En un momento dado se le dio, inclusive se hizo el Parque de los Pioneros, pero de a poquito se va perdiendo. Yo le dije cuando estaba vivo, el día que vos te mueras, a los pocos años nadie se va a acordar de vos. Le dije, vos te sacrificás tanto, te olvidás un poco de la familia, de los hijos, de que nosotros gocemos de la familia, porque vos te debés a Santa Teresita. No, yo una vez declaré a la nación que mi esposo sufría de una enfermedad muy grave, que se llamaba teresitosis. Esto es mi casa. Yo viajo por muchos lados, pero siempre vuelvo acá. El lugar donde me bautizaron, donde me casé. No me iría de acá jamás. Mi vida es Santa Teresita, porque acá creo que voy a morir acá. Acá crecieron mis 4 hijos, mis nietos. Sí, siento amor, calcule que yo crié todos mis hijos acá.
Yo creo 14 hijos acá. Me encanta ir por la calle y que la gente me salude. Yo he estado con mi hijo llevándole palo por toda Europa y siempre extrañando acá. A Santa Teresita dio un vuelco a mi vida, pero muy, muy linda. Sí, linda vida, no había envidia para nada, todos se ayudaban. Nosotros aquí éramos una familia grande, ¿te das cuenta? La gente era muy unida todas. Yo tenía 20 años, recién salido del servicio militar, mi esposa tenía 14, mi esposa actual, y yo la conocí arriba de un micro viniendo para Santa Teresita. Y el primer beso se lo di en la 32 y la 5. Sí, yo la pasé bien. Yo la pasé muy bien. Me siento bárbaro acá y estoy muy conmovida. Estoy muy conmovida porque me trae muchos recuerdos lindos y muchas cosas que pasé, cosas lindas, muy lindas. Pasé una vida linda en Santa Teresita. Con dinero, con no dinero, yo siempre viviría acá. Acá me van a enterrar. ¿Qué es para usted Santa Teresita? Todo. Todo. Mi casa. No hay otra. ¿Su casa cuál es? Esta es la mía. Brisa del mar, llévame hasta mi casa, brisa del mar. Brisa del mar, llévame hasta mi casa, brisa del mar. Brisa del mar.